Bien, la clase anterior entonces habíamos iniciado haciendo un recorrido por la prehistoria de la humanidad. ¿Esto qué significa? Significa que hicimos un recorrido casi, podríamos decir así, cronológico, si es que se permite el término en esta circunstancia, para llegar finalmente a la adquisición del lenguaje, es decir, lo importante que es este salto evolutivo en la historia de los primeros hombres, porque el lenguaje, si bien nosotros podemos consignar como única y especial particularidad la condición de comunicación, es decir, que el lenguaje, dicho en términos simples, sirve para comunicarse, también es cierto que el lenguaje nos ha permitido otras cosas, digo, codificar la naturaleza, piensen en el lenguaje matemático, eh, hablar de la historia, es decir, recrear, interpretar y aprender de los sucesos pasados, ¿no? Esa sería la tarea de la historia, o una de las tareas posibles de la historia. Nos ha servido también para pensar el sentido de las cosas. Podemos pensar en la disciplina filosófica. Es decir, el lenguaje ha servido para muchas, este, para muchas cosas, entre las que podemos mencionar, está la noción de retórica, que es la que va a plantear casi de una manera así histórica y sistemática un filósofo francés llamado Roland Barthes. Barthes va a hablar de la retórica, que obviamente tiene también en el fondo una presunción de comunicabilidad, es decir, de comunicación, siempre que estamos hablando, siempre que estamos este, intercambiando información, como hemos dicho ya en la materia, estamos en una intencionalidad comunicativa. Incluso hemos dicho también que cuando no tenemos la intención de hacerlo, también lo estamos haciendo. Pero, dice Bartés, la retórica es una de las formas, digamos, de esta comunicación, que tiene algunas reglas, que tiene este, algunas condiciones. Y dice, el término retórica, dice Bartés, se debe entender por lo menos en dos sentidos. Uno que llamamos, o que podríamos denominar, un sentido peyorativo, es decir, un sentido que se utiliza justamente para descalificar al otro, cuando decimos, bueno, alguien que está siendo un poco retórico en sus expresiones estaría ocultando cierto nivel de verdad, digamos, ¿no? Y el otro sentido es el sentido, obviamente, eh, el sentido de sistema global de explicación, de eso que de alguna manera ha servido para, para comunicarnos, para persuadir, para el ejercicio de la política, para las distintas revoluciones. Podemos pensar en la Revolución Francesa, ¿no? Podemos pensar en la Revolución Bolchevique, podemos pensar en las caídas del feudalismo, de la monarquía, ¿no? Los regímenes, las distintas civilizaciones. Es decir, ese lenguaje que nos ha servido para convencer, para configurar ideologías, etcétera, eh, dice Bartés, ha vivido por lo menos durante 3 siglos, y ha permanecido inmutable, digamos, ¿no? Entonces, los primeros textos que hablan de la retórica dicen que esos argumentos que se pueden utilizar de una manera, digamos, audaz, de una manera, podríamos decir, incluso proba, ¿no? Con cierta experticia, eh, si son manipulados por la sociedad de la información, pueden, dice Bartés, producir efectos en el receptor. Esos efectos, ¿no? Manipulados, no hay que pensarlo acá en un sentido estrictamente negativo, ¿no? Pero dice, si la retórica, ¿no?
adquiere determinadas reglas y determinadas entonaciones, figuras, es posible producir un efecto en los receptores que él llama, ¿no?, la persuasión. Obviamente Barthes acá no está diciendo nada estrictamente nuevo, ya vamos a ver que sobre este tema se pensó y se pensó bastante. Y este desarrollo de la retórica, les decía, han pasado muchos, pero muchos siglos, porque podemos hablar desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XIX, en un desarrollo, digamos, imparable, en un desarrollo sostenido, que siempre ha tenido un protagonismo importante en los acontecimientos históricos más relevantes de la humanidad, desde la filosofía griega, como decíamos recién, pasando por la escritura, las escrituras sagradas, las revoluciones, etcétera, hasta llegar prácticamente a nuestro siglo, sin reflexiones, dice Barthes, ¿no? Es importante ahora que nos detengamos a ver qué ha pasado con la retórica en todo este tiempo. Entonces, la retórica puede definirse de muchas maneras. Dice él, como un arte o como una técnica o un arte. Puede definirse también, dice, como una enseñanza, como un lenguaje. Puede definirse también como un metalenguaje, como una ciencia. Puede también considerarse una suerte de ética o de moral, digamos, porque la retórica es aquella que vigilaría de alguna manera los desvíos de un lenguaje pasional. Piensen ustedes en un intercambio en donde nosotros muy a menudo decimos, bueno, es importante que uno conteste en todo caso los argumentos del otro y no que se sienta ofendido, agredido o tomado por esa situación en la que el otro está tratando, por ejemplo, de descalificarnos. Entonces, esos desvíos que podríamos llamar pasionales estarían conducidos por un sistema de reglas o de normas que están contenidos dentro de la retórica, por eso decimos una suerte de moral también, ¿no? Que dice, bueno, qué estaría bien decir y qué no. Y también es una práctica social. Esto es importante también, ¿no? Una práctica social. ¿Por qué una práctica social? Bueno, ustedes imaginen aquí muchas flechitas, ¿no? Porque de alguna manera indica cuál es la propiedad que tienen los que tienen la palabra. Dicho de otra manera, no saber hablar, no saber argumentar, no saber las reglas que implica la persuasión, es quedar fuera, digamos, ¿no?, de un código compartido. Cuando yo escucho, por ejemplo, pongo recurrentemente de ejemplo político, pero podría ser un discurso religioso, podría ser, digamos, una conversación entre amigos, pero cuando uno escucha, por ejemplo, una campaña política y se está preparando para votar a un candidato, uno que escucha lo que nosotros conocemos como su plataforma electoral. ¿Qué es su plataforma electoral? Que hoy la podemos encontrar en internet, pero generalmente escuchamos lo que dicen los candidatos. Y los candidatos esgrimen argumentos en virtud de distintos tópicos o temas. Bueno, la inflación. Bueno, yo creo que el problema de la inflación es lo que hay que hacer es esto otro. Y nosotros o nos dejamos convencer por ese argumento, o en definitiva a ese argumento anteponemos, ¿no?, un argumento que puede ser, digamos, un argumento para mí mismo. No significa que yo esté discutiendo con el candidato, pero sí que yo estoy pensando en las opciones que ese candidato promueve y si me parecen lógicas, si me parecen convincentes y sumo el conjunto de respuestas que este candidato ha dado y la mayoría me parecen convincentes, entonces seguramente estaré muy inclinado a pensar que este es el candidato al cual quiero votar. Bueno, obviamente ustedes podrán estar pensando, a veces eso ocurre y uno vota de otra manera por distintos motivos. Es cierto también, pero la mayoría de las veces
uno está, si uno tiene, digamos, si uno corresponde a este consenso de la palabra, a este cuerpo, a este conjunto de personas que hablan y que entienden y se hacen entender, seguramente estaremos ponderando eso. Entonces, hay una práctica social. Saber hablar y no saber hacerlo marca una diferencia. Si yo tuviese que escuchar a alguien, a un candidato, volvemos al ejemplo, de un partido político, que lo que quiere decirme es totalmente incoherente respecto a algún punto, bueno, algo de todo eso estaría, digamos, obrando en contra del mismo, porque yo estaría diciendo, este hombre dice incoherencias, este hombre no habla bien, este hombre no sabe, este hombre está perdido, este hombre, digamos, es un desquiciado, es un oportunista, lo que sea, digamos, uno daría un montón de respuestas a ese conjunto equívoco de reflexiones, que podríamos llamar argumento, pero sería un mal argumento, y frente a eso, decidiríamos obviamente no votarlo. Entonces, es importante pertenecer al grupo de hablantes que tienen un dominio, un cierto dominio de la palabra. Por eso Bartés, haciendo el recorrido histórico de la retórica, dice que es un arte, una técnica que se puede enseñar, es decir, que es un metalenguaje, que es mucho más allá, está mucho más allá del lenguaje práctico, del lenguaje pragmático, del lenguaje que me sirve para decir tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, estoy aburrido, sino que es un lenguaje que implica pensar en mundos posibles, implica pensar en posibilidades que no están frente a mí en este momento, o que no están a la mano, o a explicaciones que son abstractas, es decir, por eso dice que es un metalenguaje. Es una práctica social, porque obviamente tiene una implicancia social, por esto también que mencionábamos. Puede ser una suerte de ciencia, de moral. También es una práctica lúdica, ¿no? La retórica, no lo dijimos. Práctica lúdica. Lúdica viene de juego, ¿no? Piensen en la poesía, piensen en la prosa literaria, en las novelas de ciencia ficción, en el cine. Digo, ahí utilizan una suerte de retórica que es lúdica. ¿Qué hace uno en una metáfora? Junta campos semánticos diferentes en una misma frase. Cuando yo digo la luna, moneda plateada sobre el río, la moneda plateada responde al campo semántico de la economía, la luna al campo semántico de la astronomía. ¿Qué tiene que ver una moneda con la luna? Bueno, es una metáfora, digamos, ¿no? Que es una elaboración mucho más compleja que una comparación. Y lo que yo hago ahí es jugar con el lenguaje, justamente, ¿no? Bueno, la retórica nace en el siglo V, les dije yo, exactamente en el 485 a.C. ¿Por qué? Porque había que convencer. Y para convencer había que ser elocuente. Esto que dijimos de la persuasión, ¿no? La persuasión lo que busca en definitiva es el convencimiento. Convencer. Pero no convencer, ojo con esto, digo, porque siempre que menciono esto pareciera que estamos hablando de una suerte de convencimiento, eh, ¿cómo decir? De un convencimiento espurio, digamos, ¿no? De un convencimiento falaz, de un convencimiento que lo que busca en realidad es manipular al otro. No, a veces yo tengo determinados argumentos que, que de alguna manera para que el otro los comprenda, para que el otro los acepte, para que el otro de alguna manera comparta mi punto de vista, los tengo que mostrar y los tengo que mostrar de una manera convincente, elocuente. Si no, digamos, el otro va a seguir pensando lo que piensa y fíjense cuando hay propósitos o intencionalidades detrás de este acto argumentativo, como puede ser que me voten, como puede ser que crean en Dios, como puede ser que, no sé, que me presten dinero, como puede ser que me pongan atención porque quiero contarles algo, o les quiero compartir algo que escribí porque estoy publicando un libro o lo que sea. Digo, uno lo que intenta es convencer al público, a ese público que está ahí, de que lo que les estoy mostrando, lo que les estoy ofreciendo es bueno. Esto lo hace un youtuber, digamos, cuando de alguna manera elige el contenido de su canal. Lo que está haciendo es justamente, digamos, tratando de ser convincente o elocuente con esa porción de público que lo sigue.
Si eso no ocurre, el youtuber tiene menos vistas. Y a él le interesa que lo vean. Entonces, no siempre el convencimiento o la elocuencia están teñidas de una intencionalidad maligna, digamos, ¿no? Bueno, entonces esto se empieza a enseñar, esta técnica, este arte se empieza a enseñar en la antigua Grecia y asume como un esquema que sostenemos hasta hoy en todas las producciones, incluso en las producciones escritas, fundamentalmente en las producciones escritas, quizá digamos, en la producción oral se ha ido perdiendo un poco más o no está tan presente, pero ¿qué es? Un esquema, digamos, como tripartito de la argumentación. Por un lado, una introducción al tema que yo estoy planteando, un cuerpo demostrativo, un desarrollo y finalmente una conclusión, ¿no? Siempre teniendo en cuenta estos tres momentos, si uno escribe, por ejemplo, un parcial, un examen, un trabajo, no sé, una monografía, y uno tiene en cuenta esta composición, como digo, tripartita de la argumentación, probablemente tenga mucho éxito, digamos, ¿no? Obviamente depende del contenido, desde luego, pero quiero decir que en términos estructurales, en términos esquemáticos, esta es la organización del discurso. Entonces, introducción, podríamos decir, demostración, conclusión. Estos serían como los tres momentos de la, de la argumentación, ¿no? De este esquema. Y era de alguna manera una defensa a la propiedad repito, a la propiedad del lenguaje, a esa propiedad que implica una determinada forma de hablar distinto a la poesía. A la poesía no le importa tanto, digamos, mezclar cosas de distintos ámbitos. En cambio, la retórica, sí. Y acá aparecen algunos exponentes que es ineludible desde el punto de vista, son ineludibles desde el punto de vista, digamos, de la retórica. Uno de ellos es Platón, un gran filósofo griego, lo pongo acá. Platón, por ejemplo, dice que la retórica es un pensar en común. Es un diálogo entre el maestro y el alumno, ¿no? Mediante el cual van complejizando ideas que se plantean en una conversación. Fíjense que acá hay como un movimiento ya no tanto de un emisor y un receptor pasivo, sino de un emisor y un receptor que se convierte en emisor y viceversa, que se desarrolla a partir del diálogo. Diálogo, ¿no? Proviene de dos vocablos griegos, dia, que en griego quiere decir ir a través de, y logos, que es razón, ¿no? Ir a través de la razón, o ir a través de las razones. Y ese diálogo que implica justamente una verdadera comunicación, porque cuando yo dialogo estoy abierto al otro, cuando yo dialogo estoy dispuesto a revisar mi punto de vista, cuando yo dialogo estoy en conexión, en contacto con otro, no estoy simplemente escuchando qué va a decir para responder en contra o no escuchando lo que dice, porque en todo caso ahí entonces no hay diálogo. Y ese razonamiento que se genera es un razonamiento, si quieren, espiralado, es un razonamiento discursivo, o sea, va de menor a mayor. Esto es lo que de alguna manera consigna Platón, ¿no? Es un razonamiento que va creciendo, que fíjense, se nutre y se acrecienta en ese diálogo, ¿no? Diálogo entre dos, o por lo menos dos. Para Aristóteles, que fue otro gran filósofo, Aristóteles, que lo vamos a nombrar bastante, incluso Aristóteles tiene una obra que se llama La Retórica, dice, la retórica es tecné retoriqué, es decir, fíjense, tecné es el origen de la palabra técnica, tecné retoriqué. Esto es griego, ¿no? Bueno, obviamente no lo estoy escribiendo en griego, el sonido es griego, es una técnica la retórica, dice Aristóteles, que de alguna manera
toma algunas cuestiones de la comunicación cotidiana e incluye la cuestión relativa al discurso público, ¿no? Tienen que ver con estas cuestiones. Más tarde, un poco más tarde, la retórica también supondrá escribir bien, ¿no? Estamos hablando en este primer momento casi exclusivamente de la oralidad, ¿no? Pero luego, más tarde, también un buen argumento, una buena retórica implica también, ¿no?, una retórica escrita. Entonces, es el arte, si quieren, la retórica, de extraer de todo su tema el grado de persuasión que encierra. Es decir, si uno pudiese analizar un discurso, uno tendría que poder extraer de ese discurso qué grado de persuasión tiene, ¿no?, el discurso y por qué. Ahí intervienen muchos factores, ¿no? Interviene la forma de decir, la forma de expresar, las ideas que se expresan, el tono, la enunciación. Nosotros vimos también fugazmente algunas cuestiones relativas a la voz, ¿no? De qué manera yo digo lo que digo, por qué lo digo enfáticamente, por qué lo digo sin énfasis, de qué manera, cuándo quiero sonar convincente, cuándo quiero sonar amable. Obviamente, ninguno de nosotros se va a volver experto en esto, pero es importante saber que hay algunos matices que pueden tener que ver con la entonación, con las ideas que expreso, con cómo las expreso, el contexto en el que las hago, no sé, si sueno o no sueno sincero, si aparento serlo o no, que conforman eso que nosotros llamamos persuasión. Por lo tanto, también hay algunos contenidos psicológicos en la persuasión, digamos, ¿no? No solamente expresivos, pero los expresivos son muy importantes. Entonces, hay una consideración aquí importante en el mundo griego que tiene que ver justamente con la verdad. Los filósofos, algunos de los cuales nombré aquí, me faltaría mencionar a Sócrates, que es el maestro de todos estos, dice que lo importante del discurso, de un bello discurso, es poder exponer más claramente la verdad. Fíjense, acá de vuelta volvemos a eso que mencionamos anteriormente y que tenía que ver justamente con que los argumentos deben ser persuasivos porque deben de alguna manera iluminar, mostrar lo verdadero, ¿no? Quien refleja más fielmente la verdad, ¿no?, produce mejores discursos. Pero aparecen aquí unos personajes que se llamaron los sofistas, los vamos a poner aquí enfrentados a los filósofos. Sofista viene de la palabra sofema. Un sofema es una falacia, una mentira, ¿no?, un engaño. Y los sofistas eran aquellos que de alguna manera enseñaban el arte del buen decir, pero no les preocupaba tanto la verdad, les preocupaba que los discursos sonaran convincentes. Entonces, dice Sócrates, ellos podían decir una cosa en una frase y lo contrario en la siguiente. No, de alguna manera lo que propone la filosofía es un discurso lógico, un discurso que muestre la verdad, porque su estructura es lógica y la lógica responde a una cierta manera, ¿no?, de ser de las cosas. En cambio, los sofistas no tenían esa preocupación. Iban de pueblo en pueblo enseñando este arte o este oficio, cobraban por ello, dicen que son los precursores de los maestros, ¿no?, de la pedagogía, y digamos no tenían ninguna preocupación por la verdad. Lo que importaba es que uno sonara convincente y que los otros creyeran lo que yo estaba diciendo. Bueno, esto de alguna manera implica el desvío, un desvío importante en la retórica, porque es lo que nos pasa hoy o lo que les habrá pasado a ustedes cuando yo puse el ejemplo de la política, cuando escuchamos muchas veces que lo que el otro está diciendo lo dice para justamente bajo la pretensión de convencerme, pero no está siendo sincero, no está respondiendo a la verdad. Y entonces el trabajo se vuelve, digamos, un trabajo complejo, porque entonces no hay confianza en el discurso, no hay una búsqueda desinteresada de la verdad, sino una búsqueda interesada por el poder,
no sé, piensen en un engaño, ¿no? Alguien que llama por teléfono a alguien para engañarlo y sacarle dinero, por ejemplo. Bueno, esa es una forma de persuasión que persigue un fin, que es un fin malo, ¿no? Digamos, egoísta. Aristóteles va a agregar que los argumentos dependen o dependerán del orador y del público, es decir, que tiene que haber una adaptación. Yo no puedo decir, por ejemplo, no sé, dar una clase, para poner un ejemplo que tenga que ver con esto que hacemos, dar una clase y explicar aquí, supongamos, no sé, la filosofía de Hegel. Digo, usted no sabe ni quién es Hegel, ni cuáles son las categorías filosóficas fundamentales, ni por qué Hegel habla de esa manera, ni quién es Hegel, ni no les importa eso, digamos. En todo caso, será una clase que uno pueda exponer para un grupo de personas interesadas en el tema o que tengan algunos conocimientos del tema, con lo cual, digamos, si yo decido dar una clase de esa naturaleza, tengo que pensar también quiénes son los que están allí como público. Y ese público es un público conocedor de la filosofía. No será lo mismo dar una clase sobre Hegel, que fue un filósofo alemán del siglo XIX. No será lo mismo hablar de Hegel para un grupo de filósofos que hablar de Hegel para un grupo de personas interesadas que no provienen del ámbito del campo de la filosofía. Es decir, yo tengo que adaptar mi discurso conforme a las circunstancias, ¿no? Entonces dependerá de del orador, si tiene o no esos conocimientos para hablar de ese tema, y también dependerá del público. Para Aristóteles, y podríamos decir que para todos estos filósofos, la retórica es una prueba cabal de que somos seres pensantes, es decir, es una prueba del razonamiento, porque el razonamiento es un razonamiento que podríamos denominar lógico. Aquí nos metemos en un problema, pero bueno, yo no quiero entrar en esto porque no es propósito de esta materia, pero uno podría pensar que la lógica responde a la razón humana y que también responde a la razón del mundo, por lo menos del mundo conocido. Entonces, la retórica sería una prueba del razonamiento, de que somos seres racionales y que la razón de alguna forma tiene reglas, ¿no? Y de alguna manera lo que también entra en juego acá es el concepto de verosimilitud. Lo pongo acá arriba. Verosimilitud. Fíjense que algo sea verdadero es distinto a que algo sea verosímil. Que algo sea verosímil significa que tenga determinadas características que lo hagan creíble. Yo puedo decirles, ayer fui de compras porque en mi casa ya no había cosas para comer. Entonces, llegué al estacionamiento del supermercado con mi auto, me detuve, bajé, hice las compras, cargué todo en el baúl y volví a mi casa. Ese es un relato. Ahora yo podría decirles, ayer fui de compras al supermercado porque en mi casa no había nada para comer. Llegué con mi plato volador hasta el estacionamiento del supermercado, descendí allí, me bajé, hice las compras, cargué todo y volví, ¿no?, con mi plato volador volando hacia la azotea del edificio en el que vivo. Alguien diría, bueno, este tipo está loco, o le pasó algo, o nos está cargando, o está diciendo esto para que de alguna manera pensemos tal o cual cosa. Y bueno, no lo creerían, bajo ningún punto de vista lo creerían. Entonces, lo verosímil es aquello que suena creíble, lo que el público cree que puede ser posible. Y piensen ustedes en las campañas publicitarias. Las campañas publicitarias muchas veces juegan con eso, con la verosimilitud, ¿no? Nadie cree que un muchacho poniéndose con el torso desnudo un desodorante de tal o cual marca tiene a todas las mujeres, digamos, a sus pies. Eso sabemos que es relativamente increíble, digamos, ¿no? Es increíble, digamos, nadie por ponerse un buen desodorante, pero hay un metamensaje allí, que es, este desodorante es el desodorante de los hombres exitosos. Este desodorante tiene una fragancia que es irresistible, que es muy rica. Este desodorante es el desodorante que usan los hombres
que cuadran con este prototipo. Es decir, si vos querés ser así, tenés que usar este desodorante. Y ahí hay como un juego entre la verosimilitud y lo increíble, lo fantástico, ¿no? Pero muchas veces la publicidad nos muestra, piensen por ejemplo en las publicidades de Sprayet, ¿no? Por mencionar un sitio, las ollas a las que no se les pega nada, le ponen clavo, le ponen vasos plásticos, los derriten, le pasan un trapo y las ollas o las sartenes quedan impecables. ¿Quién no ha caído en la tentación de querer comprar algo en esos lugares, digamos, ¿no? Lo que te muestran es fantástico. Tan bueno es y tan bien mostrado está que uno en definitiva quiere tenerlo, ¿no? Generan allí una necesidad que no tenemos. Quizá tenemos ollas por demás, no sabemos dónde guardarla, pero nos inoculan, entre comillas, el bichito de la necesidad, esa necesidad de decir yo quiero tener esa olla o yo quiero tener tal o cual cosa que promocionen ahí. Digo las ollas porque es la que más me acuerdo. Pero digo, esto ocurre con mucha frecuencia y son tan convincentes y al mismo tiempo tan seductores esos argumentos, porque es una forma de argumentación, de demostración incluso, que yo lo quiero comprar. Y entonces llamo. Después resulta que la olla que llega a mi casa no es ni parecida a la que aparece en la tele, pero bueno. Por último, quiero hacer una, una mención a un filósofo contemporáneo que escribe un texto que se llama El orden del discurso en 1970, que se llamó Michel Foucault. Lo voy a poner acá para que ustedes puedan ver de qué se trata esto, porque ya acá no se entiende nada. Michel Foucault fue un filósofo francés que en 1970 escribe un texto que se llama El orden del discurso. Y apunta algunas cosas interesantes. Dice que el discurso es en principio peligroso. ¿En qué sentido? Es peligroso porque, dice, encierra allí una noción de poder. Ojo que el poder para Foucault no es estrictamente algo malo, pero puede ser utilizado para algo cuya intencionalidad no sea buena, digamos, ¿no? Y dice, hay 3 sistemas de alguna manera de exclusión, dice, que afectan al discurso. Uno es, por ejemplo, la palabra prohibida. La palabra prohibida, dice Foucault, es aquello de lo que no podemos hablar. Lo que no podemos decir. ¿Qué cosas están excluidas del discurso? Dice Foucault, bueno, las palabras prohibidas. Por ejemplo, nos enseñan desde chicos que hay palabras que no se dicen, que son malas palabras. O, por ejemplo, no se habla de política y de religión en la mesa. O de la sexualidad. ¿Cuántas veces tenemos que recurrir o tuvimos que recurrir a otros referentes porque en casa con nuestros padres, por ejemplo, no podíamos hablar de sexualidad? Hay una exclusión que afecta al discurso, 3 sistemas, dice Foucault, de exclusión que afectan al discurso, uno de los cuales es la palabra prohibida. Lo segundo, dice Foucault, es la separación. ¿La separación de quiénes? De aquellos que no hablan correctamente el lenguaje, de aquellos que dicen que no tienen lo que ellos pronuncian no tiene valor o es incoherente. Y esta separación, Foucault dice, la separación de la locura, ¿no? La separación de aquellos que están locos, de aquellos que están desquiciados, que tiene 2 momentos en la historia. Dice, hasta la Edad Media el valor que tenía lo que decían los locos era nulo, no tiene ningún valor. A partir de la modernidad y del psicoanálisis, de Sigmund Freud puntualmente, podríamos decir,
la palabra de aquel, no del que está loco, porque uno también al decir esto, digamos, este, podría incurrir en el error de pensar que aquellos que hacen psicoanálisis están locos. En realidad, generalmente son los que están más sanos, ¿no? Porque saben que necesitan ayuda. Pero de aquello que nosotros llamamos como desvíos de la razón, a eso se está refiriendo Foucault. Dice, a partir de la modernidad, ojo, que la palabra del que tiene, el que está desviado de lo que nosotros llamaríamos racionalidad o de lo que nosotros llamaríamos sanidad mental, tiene un valor. Ojo que Freud descubre que, por ejemplo, una de sus pacientes, sus conocidas pacientes, Berta Pappenheim, por ejemplo, ella hablaba de día un idioma y de noche hablaba el alemán, por ejemplo. ¿Por qué Berta Pappenheim tenía esa dualidad? ¿Por qué tenía ese síndrome esquizoide, ¿no? Que luego Freud determinará como un síndrome, digamos, histérico. Porque justamente había una disociación en su personalidad. Y esa disociación, que significaba obviamente un desequilibrio mental, tenía un origen, una causa. Y a esa causa se podía llegar a través de ¿qué? De la palabra, de lo dicho, de lo que ella contaba, de lo que ella decía, de sus padecimientos, de sus relaciones, ¿no? con esos significantes, con esas palabras. Por eso el psicoanálisis o el análisis en general se basa fundamentalmente para curar a un paciente en el discurso, en la palabra. El discurso hace posible que alguien se cure. Fíjense qué milagroso que también es, ¿no? Que es la palabra, ¿no? Que es el discurso. Por otro lado, y por último, dice Foucault, la otra cuestión es la cuestión de la voluntad de verdad. ¿Qué significa la voluntad de verdad? Que yo tengo voluntad de decir la verdad. Y en esta voluntad de verdad está en juego el deseo y el poder para justificar lo prohibido. Es decir, a veces cuando yo quiero justificar algo que sé que de alguna manera responde a mis deseos o responde al poder o me otorga poder, estoy tentado, digamos, de justificar eso que de alguna forma está prohibido por la moral, prohibido por las leyes, a eso se refiere con prohibición, ¿no? Entonces, el discurso, dice Foucault, en el discurso no importa su verdad, sino su enunciado mismo. Está haciendo una crítica, dice Foucault. En el discurso, aparentemente, en vez de primar la verdad, lo que está primando es el enunciado, lo que yo digo, no si lo que yo digo es verdadero. Entonces, podemos pensar hoy, por ejemplo, en lo que hoy se denomina la cultura de la cancelación, ¿no? La cultura de la cancelación es aquel que piensa diferente a mí, entonces hay que cancelarlo. Hay movimientos de distintos tipos que están encolumnados a veces en este tipo de conductas que son casi autoritarias, en las cuales si el otro piensa diferente a lo que yo pienso o a lo que este colectivo piensa, entonces hay que cancelarlo, hay que anularlo. No importa si lo que el otro está diciendo es valioso, si lo que el otro está diciendo representa una porción o un grado de verdad. Porque quizá él tenga un poco de verdad y yo tenga otro poco, digamos, ¿no? Pero eso no interesa. Entonces, lo que importa, dice Foucault, la crítica que él le hace al discurso es que el enunciado mismo del discurso ha logrado un protagonismo y nos hemos olvidado del contenido del discurso, que es la verdad. Dice Foucault, hay teorías, por lo tanto hay relatos, hay discursos de nuevo, que justifican, por ejemplo, la economía, el sistema penal, el sistema penitenciario, el sistema de salud, que denominamos como enfermedad y que denominamos como sanidad. Foucault siempre está pensando en la locura porque tiene un tratado que se llama Historia de la Locura, en la cual dice, bueno, ¿qué hacíamos nosotros con los locos? A lo largo de la historia, los encerrábamos, no había que verlos. Y los encerrábamos porque era una forma de censura, era una forma de desviación a lo que nosotros pensamos que era la racionalidad. Entonces,
detrás de eso hay un gran sistema, ¿no? Que es el sistema, podríamos decir, médico, que valida, legitima lo que denominamos sano y lo que denominamos enfermedad. Bueno, es solamente un muestreo de lo que también podemos decir acerca del discurso. Es mucho más interesante que pensar solamente en las características, en las formas del discurso, porque vamos hacia, justamente, damos un paso más y vamos hacia el interior del discurso, ¿no? ¿Qué se supone que debe componer un discurso? Si nos, perdón, si nos quedamos solamente con la forma, si nos quedamos solamente con la cáscara, si nos quedamos solamente con la estructura, nos podemos perder de lo intrínseco del lenguaje, que es justamente que el lenguaje debiera propender hacia una forma de expresión de la verdad. Eso es lo que los haría bellos, digamos, ¿no? En sentido estético, pero también en sentido moral. Los haría bellos a los discursos porque estaríamos persiguiendo algo que nos hace mejores, digamos, que de alguna manera nos humaniza y no algo que está sesgado por el poder, por la mezquindad, por la intencionalidad, por la mezquindad o por lo que sea, digamos, ¿no? Por ascender en el trabajo o por, bueno, en fin, podríamos poner muchos ejemplos. Bueno, hasta acá entonces esta introducción que yo había planteado para la clase, que me parece que es interesante y que se suma a otras cuestiones que venimos trabajando. Les deseo que tengan una buena semana y nos vemos la semana próxima.